Buenos días, estimados jóvenes. Continuamos con nuestras clases de formación cristiana o valores. Para hoy tenemos un tema muy interesante que nos habla sobre la ignorancia, no como insulto, sino como una palabra a través de la cual nosotros a veces manifestamos que desconocemos muchas áreas, muchos aspectos de la vida, y de eso es que vamos a conversar en esta hora. Para ello les invito a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 20, verso 7, que dice así: Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos una vez más en este día, Señor, y te damos gracias por las bendiciones que recibimos de ti, mi Dios, porque tú eres un Dios grande, precioso y maravilloso que tienes cuidado de toda tu creación, Señor. Gracias porque en este momento nos permites compartir un nuevo tema, Señor, de tu palabra, reflexionar, Señor, en ella. Y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos ayudes a disponer, Señor, todo nuestro ser para poder inquirir cada día de tu palabra, conocerte más, Señor, y que esta palabra tuya se haga real en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos el tema la ignorancia, ¿no es cierto? En este aspecto vamos a ver aquí que sucedió esto un día en que el Señor Jesús estaba en el templo enseñando la palabra del Señor. Entonces llegaron allí muchos de los sacerdotes y comenzaron a cuestionar por qué el Señor Jesús estaba enseñando, que con qué autoridad él enseñaba al pueblo. Por eso aquí vemos que esta vez disputaban sobre la autoridad de Jesús. Pero el Señor Jesús, como era una persona sabia, él podía responder sabiamente a las preguntas capciosas que hacían los sacerdotes con el fin de perjudicar al Maestro, a Jesucristo. Pero el Señor Jesús les dijo, bueno, yo también les hago a ustedes unas preguntas. Si el bautismo de Juan o lo que Juan enseñaba era verdadero. Ellos le dijeron, bueno, si decimos nosotros que no era verdadero, tenemos al pueblo que tienen a Juan por un profeta y nos van a pedir a nosotros. Y si decimos que era del cielo, entonces Jesús nos va a decir por qué no le creísteis entonces. Entonces ellos fue por esa razón que dijeron que no sabían nada, que no sabían de dónde era. Estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Aquí vemos dos aspectos en los cuales nosotros vamos a hablar sobre este tema de la ignorancia. Pero como les dije al principio, la ignorancia no como una palabra grosera de insulto, no, sino que la ignorancia es desconocimiento de algo que nosotros debemos conocer, ¿no es cierto? En este caso es sobre Jesús. El primer punto dice, hay varias clases de ignorancia. Hay mucha ignorancia acerca de las cosas de Dios y de su voluntad. Mucha gente, y vamos a decir que no solamente aquellos que no conocen a Jesús, sino hasta incluso los que ya conocemos de Jesucristo, a veces desconocemos varios aspectos que el Señor Jesús quiere que nosotros como hijos suyos conozcamos de su palabra para poder testificar y dar a conocer a otras personas de su evangelio. Aquí vemos algunas de ellas. La de algunos, la ignorancia de algunos es verdadera, porque tienen falsos conceptos acerca de Dios, o sea, han sido mal adoctrinados. Están en doctrinas equivocadas, erróneas, y eso es lo que ellos han aprendido. Por eso dice, en algunos de ellos su ignorancia es verdadera, porque no conocen al Dios verdadero, no conocen la palabra realmente en lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de ella, porque de repente han sido mal adoctrinados, están en doctrinas equivocadas, y por eso tenemos allí falsos conceptos acerca de Dios. Es con frecuencia culpable esa ignorancia. ¿Por qué? Porque las personas no se interesan en lo espiritual. Por lo tanto, en cierta parte esa ignorancia es culpable. Un ejemplo, yo soy evangélica, pero no leo la palabra. Yo soy culpable de mi ignorancia, porque no dedico tiempo a escudriñar la palabra, a aprender más de ella.
Yo soy culpable porque de repente soy vaga espiritualmente, no me gusta leer la Biblia, no me gusta orar, no me gusta tener estudios bíblicos, por lo tanto, espiritualmente soy ignorante porque desconozco muchas áreas de lo que Dios quiere que yo conozca. Muchas veces es supuesta, es una excusa común. Yo no sabía. Por ejemplo, a veces ustedes en casa, la mamá o el papá les dice, bueno, no hagas esto, y ustedes lo han hecho. Les dicen, es que yo no sabía que no había que hacerlo, es que yo no sabía que no debía comerme. Son excusas. Nuestra ignorancia muchas veces la tomamos como excusa para hacer cosas indebidas. Puede ser simplemente parcial, quiere decir que conocemos solo una parte de Dios, pero otra parte no conocemos, ¿verdad? Tal vez solamente conocemos lo que cuando vamos a la iglesia escuchamos que el predicador nos enseña. Pero si nosotros quisiéramos aprender más, fuéramos a la casa, escudriñáramos la Biblia, aprendiéramos más de ella, ¿no es cierto? Pero a veces nos conformamos solo con lo que otros nos dicen, solo con lo que escuchamos, pero nosotros por sí mismos no buscamos a conocer más de Dios. Solamente nuestro conocimiento es parcial, o sea, una parte nada más. El segundo punto nos habla sobre los resultados de esa ignorancia o de ese desconocimiento. La ignorancia, en primer lugar, no salva, aunque hay ciertas personas que a pesar de su ignorancia se han salvado, pero no porque vamos a decir, no es que la ignorancia salva, no, sino porque a veces uno no sabe. Por ejemplo, alguien va y te brinda un jugo que tiene droga. Y tú te lo tomas porque tú no sabes lo que tenía allí, ¿no es cierto? Allí, ese tipo de ignorancia, vamos a decir, es como que ay, Dios te ayuda, Dios te perdona porque tú no lo sabías, aunque eras ignorante de lo que contenía aquel vaso, aquel líquido, ¿no es cierto? Muchas veces hay personas que nos engañan a nosotros y nosotros caemos como vamos a decir, ignorantes porque desconocemos el engaño, desconocemos lo que contiene tal vez aquella cosa que nos puede perjudicar, en fin. Es vana como excusa. Dios no acepta las excusas, ¿no es cierto? De que decir, ay, es que yo no sabía que yo tenía que leer la palabra todos los días para poder conocer más de Dios. Eso es una excusa. Nada más, y Dios no acepta esas excusas. Es que yo no sabía que tenía que ir a la iglesia. Yo pensaba que con solo aceptar a Cristo y quedarme en la casa de la Escritura era suficiente. Yo no sabía que tenía que asistir a la iglesia. Yo no sabía que tenía que involucrarme en las cosas del Señor para servirlo. Esas son excusas que Dios no las acepta. Porque nosotros como cristianos debemos instruirnos, debemos aprender, debemos compartir aquello que Dios nos ha dado a conocer a nosotros. Inutiliza el servicio a Dios, las excusas. Hermano, predique. No, es que no puedo. Tengo que trabajar, tengo mucho trabajo. Hermano, vamos a evangelizar. No, es que no puedo, me siento mal, me duele todo el cuerpo, no puedo ni caminar. Inutiliza nuestras vidas, ¿no es cierto? Son excusas que inutilizan el servicio a Dios. Priva de muchas bendiciones. Cuando nosotros conocemos cada día más y más del Señor, podemos nosotros tener una mente abierta y saber, bueno, Dios, si yo te sirvo, Señor, si yo dispongo mi vida, yo sé que tú me vas a dar esas bendiciones a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Y ese conocimiento de Dios, esas promesas de Dios que están en su palabra, que yo las he aprendido y he dejado de ser ignorante en cuanto al contenido de la palabra, yo las puedo reclamar a Dios, ¿no es cierto? Decir, Señor, mira, en este momento yo voy a salir de mi casa y debo pasar, Señor, por un camino que es bastante peligroso. Cuídame, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que tú pelearás por mí, que tú me defenderás. Mire, el conocimiento de la palabra hace que yo reciba esas bendiciones para mi vida y el Señor me va a guardar, me va a proteger. Señor, si estoy enferma, Señor, tú dices en tu palabra que tú llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias en tu cuerpo, Señor, que por tu llaga hemos sido curados. En la cruz del Calvario, Señor Jesús, cuando tú diste tu vida y tu cuerpo fue inmolado, allí llevaste mis enfermedades. Reclamo esas promesas porque he dejado de ser ignorante al contenido de la palabra
lo conozco y lo reclamo para mi vida. Por eso es que es necesario dejar a un lado la ignorancia, ¿no es cierto? Que es el resultado de la ignorancia. Por lo tanto, si nosotros dejamos a un lado la pereza espiritual, la búsqueda de Dios, vamos a tener muchísimas bendiciones porque podemos conocer su palabra y reclamar esas promesas para nuestras vidas y vivir conforme a lo que Dios demanda. Tenemos una actividad aquí, 2 preguntas que las vas a contestar de acuerdo a lo que tú has vivido, has experimentado, has visto o sientes en tu vida. La primera pregunta dice, ¿qué sabes de Dios? No me vas a poner solamente como algunos en las lecciones anteriores. Dios es, vamos a decir, Dios es el Señor. Nada más, no. ¿Qué sabes tú de Dios? Sé que Dios es un Dios verdadero, que es bueno, que existe, que es real, que se hace presente, que se hace sentir en la vida de aquel que lo busca. En fin, puedes explicarlo. Y la segunda pregunta dice, ¿quién tiene la culpa de tu ignorancia? Ya te estoy diciendo, no como insulto, sino de tu ignorancia en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios. ¿Quién tiene la culpa de que tú no conozcas más de Dios? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tus vecinos? ¿Tu familia? Yo creo que no, ¿verdad? Nosotros mismos, porque tenemos libertad para buscar de Dios. Y si tú tienes esa libertad y tienes una Biblia, pero no la lees, ¿quién es el culpable? ¿Quién tiene la culpa de tu ignorancia? Si tú reconoces que tú tienes mucho desconocimiento de Dios, tú puedes decir, yo tengo la culpa, pero reconozco que soy culpable de que no busco de Dios, de que no conozco de Dios, pero quiero cambiar, voy a buscar más de Dios, me voy a dedicar y voy a leer su palabra y voy a tener un tiempo de comunión con Él cada día. Reconoce tu falla, alumno. Reconoce tu falla y busca de Dios, porque esto es lo que te salvará, tu búsqueda de Dios, la salvación, que tú la aceptes en tu corazón, pero que esta palabra la pongas por obra cada día de tu vida, joven. Que el Señor te bendiga grandemente.